concepción, la democracia vendría a ser un sistema político y como sistema político también sería un sistema ideológico en el que todos los seres humanos deberíamos de tener las mismas libertades y por lo tanto los mismos derechos. ¿Y que gane quién? Que gane siempre la mayoría, aunque nunca estará nunca nadie, todo el mundo no estará conforme nunca. No, democracia es simplemente la expresión de libertad. Hay que tener a veces mucho cuidado de opinar ciertas cosas porque no somos tan libres ni tan abiertos como parecemos. Por desgracia, hemos ido en un retroceso en la democracia. Se está legislando en favor del gobernante en detrimento del pueblo. España aún está en democracia, pero si los españoles toman una mala decisión ahora en las próximas elecciones, la perderían. Considero que es importante ir a votar porque considero de que tienen que ir cambiando los políticos y no siempre estar los mismos. Cuando voto sin mirar y a ciega y para adelante, porque no sabemos si uno lo va a hacer bien o si otro lo va a hacer mal. La verdad es que no sé lo que es la democracia. Bienvenidos. Por favor, tomen asiento. Vamos a hacer un experimento. Delante de cada uno de ustedes hay una caja. Si le dan la vuelta a la tapa, podrán ver que a cada uno se les ha asignado un rol. Todos ustedes conforman una comunidad y hay que elegir a alguien que la dirija. Por lo tanto, cada uno de ustedes deberá defender el motivo por el que su rol debería resultar elegido para presidir la comunidad frente al de los demás. Pueden comenzar. Bueno, yo no me imagino a ningún periodista dirigiendo el país. Por ejemplo, sí me podría imaginar a un médico o a una agricultora. Pero no me imagino a un periodista dirigiendo un país, principalmente porque si el periodista o la persona que dirige el país y es periodista, casualmente de izquierda o de derecha, pues ya se sobreentiende que los medios de comunicación van a ir por el camino del gobierno, ¿no? Bueno, pues yo personalmente considero que un periodista es la persona más apta porque nosotros somos los que transmitimos la información con veracidad y con eficacia y a pesar de que pueda haber ovejas negras dentro del colectivo, no todos somos así. En cambio, sí es verdad que yo creo que un actor o una actriz no debería estar presidiendo el país precisamente porque lo único que sabe es aprenderse textos de memoria y salir en las pasarelas de los eventos cinematográficos más importantes de nuestro país. Nosotros los sectores de la medicina y la agricultura somos sectores productivos, no sectores ni comunicativos, ni informativos, ni de cultura. Estos sectores dependen completamente de elementos humanos y parciales, por lo que no pueden realmente aplicar políticas técnicas y pragmáticas para dirigir un país, ni siquiera el periodismo, ni siquiera el sector de la cultura. A ver, yo tampoco considero que un actor pueda ser un líder. Continuando con la eliminación de roles, también considero que la policía y la hostelería tampoco podría liderar. Pues no estoy totalmente de acuerdo porque considero que los hoteles tiene gran importancia, sobre todo en el sur de la isla, ya que básicamente es la economía, vienen muchos turistas a la isla en todas las épocas del año y la agricultura sí es importante, pero considero que los hoteles lo es aún más. Mire, yo estoy totalmente en desacuerdo con la compañera hotelera, debido a que su sector representa ahora mismo el inmovilismo en Canarias. Yo estoy de acuerdo con el periodista, creo que el actor no debería de liderar, ya que simplemente lo que hace, como dijeron ellos antes, era aprenderse textos y salir en esas pasarelas y ya está, no tiene esa capacidad para, como por ejemplo un policía, de buscar la orden en el país o de que no hayan conflictos, de que no sé, que las personas tengan un respeto hacia los demás.
si se supone que la política es vocacional y está para solucionar la vida de la gente, ¿quién mejor que un actor para conocer los problemas reales del sector de la cultura y no en este caso, como estaba diciendo antes, un periodista que se postula como para liderar un país y tener a los medios de comunicación a su máxima sumisión? Entonces, lo que sí queda claro es que el matemático no debería liderar, ¿no? El matemático me parece una opción bastante respetable. Creo que sería el más idóneo para liderar, ya que se basa un gobierno o un equipo, la economía es la que regula el sistema. Si no hay economía y no hay una regularidad, un flujo, pues creo que ninguna de ustedes podrían trabajar, transmitir, actuar, ejercer de médico y demás. Mire, para mí usted sería un gran ministro de Hacienda o de Economía, pero realmente lo importante para un cargo de liderazgo es una persona que entienda las realidades más duras de este país. Los médicos lo sabemos y lo hemos vivido durante este último año. ¿Y qué conocimiento tiene el médico sobre economía? ¿Sobre economía? Pues bueno, tenemos al lado a un asesor, como puede ser el matemático, que realmente sepa de finanzas. Ahora hablamos de asesores. Ahora nos sentamos y negociamos, ¿no? Evidentemente, yo es que en todo momento he hablado de conciliación entre todos los sectores productivos. Yo realmente creo que todos ustedes deben estar representados en un buen gobierno, pero como liderazgo necesitamos al que haya estado en los momentos más difíciles. ¿Y quién va a representar mejor a una sociedad que un agricultor que ha estado con todo el mundo en las calles, que sabe las necesidades, que sabe realmente lo que quiere la sociedad? Porque el médico está en una jerarquía aquí. Hablamos que el actor también está aquí, el matemático también está aquí. Lo de que los actores están aquí... Pero el agricultor... Ustedes se reúnen... Perdón, pero el agricultor está a pie de calle y conoce las necesidades. Entonces, podría ser un buen líder. Una vez concluida esta primera fase, se llevará a cabo la votación, para lo que utilizarán el sobre y el papel que hay dentro de la caja, así como la urna que se encuentra en el centro de la sala. Ha llegado el momento de votar. Por favor, escriban el nombre del ponente que consideran que debería liderar esta comunidad. Votaciones que han emitido, tenemos que comunicar que el ganador de las elecciones ha sido la persona que ha defendido el rol del periodista. Sin embargo, hay algo que no les habíamos advertido. Dentro de sus respectivas cajas se encuentra un sobre en el que podrán ver el valor real de su voto, que se encuentra inspirado en el sistema electoral canario, en el que el 83% de la población residente en las islas capitalinas elige al 50% del Parlamento, mientras que el 17% restante elige al otro 50%. También se cuenta con una lista autonómica. Según el valor de su voto, quien presidirá el grupo será el matemático. Para que se diera este resultado fue fundamental el voto del médico. Y ahora les preguntamos, ¿consideran que este sistema es democrático? Si está esto basado en el sistema electoral canario, estoy de acuerdo con el resultado. No, es mejorable, pero seguro que si este debate y esta votación la hubiéramos hecho hace 2 años o 3 años, hubiera sido un resultado menos equitativo. Por lo tanto, de momento estoy de acuerdo, aunque sea mejorable. O sea, por mucho que sea democrática, que podamos expresarnos en las urnas, evidentemente que haya islas que tengan más peso en el voto que otras, no es justo. A ver, yo no lo considero justo, porque tú tienes
mayor peso que yo. Yo ¿Por qué? tampoco lo considero justo del todo. Yo soy el que mayor peso tiene y lo considero totalmente injusto y estoy dispuesto a elaborar una reforma para cambiar esto. En función de las circunstancias en las que se den, ¿no? Como es pues, la particularidad de las Islas Canarias, que tiene islas más deshabitadas, a lo mejor sí que hay que reservar un cierto número de diputados de representación a las islas más pequeñas. Pero evidentemente la ley de la triple paridad de que las islas más pequeñas escojan los mismos que las dos islas más grandes, eso hay que derogarlo cuanto antes. Mire, y considero que, perdón un momento, considero que evidentemente hemos dado un paso adelante con la nueva lista autonómica, pero evidentemente comprenderá que 9 diputados no arreglan la chapuza que tenemos con los otros 61. Bueno, ustedes que fueron la experta y los expertos que asesoraron al Parlamento de Canarias en la reforma electoral, ¿me pueden decir brevemente cuáles son las principales deficiencias que tiene el actual sistema canario? Bueno, los problemas, Carlos, son los de siempre. Digamos, ningún sistema electoral es perfecto. Esto es una aspiración eterna. Se ha avanzado respecto de lo que había. Todos decimos que si incrementamos el número de diputados, pues se solventarían problemas de igualdad de representación y de proporcionalidad, pero claro, tampoco parecen tiempos para incrementar el número de parlamentarios, ¿no? Rosario, ¿crees que este sistema de la disposición transitoria en el Estatuto de Autonomía del 18 ha mejorado en algo? ¿Todavía hay que mejorarlo más? ¿Seguimos estando en los peores registros de falta de representatividad? Hemos compatibilizado un sistema de circunscripción insular con el sistema de circunscripción autonómica, lo que sin duda mitiga de alguna manera ese efecto de mayor déficit de representación. Obviamente se puede mejorar. La diferencia hasta ahora en 13-1. No en 17-1, ¿no? No, parece Entonces, un consuelo. Claro, a medida que aumenta la circunscripción autonómica, pues bueno, pues aumenta la mayor igualdad de la valencia del voto, porque es que es la más desigual de todo, no solo de España, sino una de las más desiguales del mundo. Bueno, competimos con Tanzania, ¿no? Creo recordar. ¿no? Una cosa, no es precisamente la circunscripción insular, el afán por que las islas no capitalinas estén bien representadas, lo que nos ha conducido a un sistema tan desproporcional. Puede contestar cualquiera de ustedes. El problema efectivamente es que las islas forman parte de este territorio, entonces negar la condición de territorio, la Constitución además lo impone, me dice que la proporcionalidad debe acompasarse con la representación de las distintas zonas del territorio. Entonces a mí me parece que la isla, sea cual sea su tamaño, debe ser la circunscripción, digamos, natural. Otra cosa es el complemento de la autonómica. Yo entiendo que la autonómica es complementaria. ¿Podremos incrementar más el número de la autonómica? Pues eso probablemente en el futuro, ahora está cerrado en el Estatuto de Autonomía, pero la isla debe permanecer. Es una cuestión derivada del sistema de pluralidad de circunscripciones. Eso es un problema técnico que para que funcione el principio de proporcionalidad tendrían que ser prácticamente todas las circunscripciones con la misma población y con el mismo número de escaños. Todo lo que no sea mantener ese equilibrio generará inmediatamente la crítica que se le hace al estatuto, al sistema electoral, que yo no la comparto en absoluto, pero en fin, esa es la raíz. Es un problema técnico. Pues bueno, limar esas desigualdades tan abismales que incluso pueden poner en entredicho, a pesar de que hayan recibido incluso el aval del Tribunal Constitucional, esa igualdad en la representación, pues bueno, en fin, no deja de ser un tema de gran calado. Pero es que esto es estupendo, pero es decir, esto da lugar a incrementar el número. Es decir, porque el número de diputados y diputadas. El número de diputados, es decir, efectivamente. Que el 83% de la población canaria elige la mitad de los parlamentarios del Parlamento de Canarias es evidente.
Del mismo modo que, por eso, el voto de un reño vale un montón de veces respecto de un residente en Gran Canaria o en La Palma. La única manera de solucionar el tema es decir, bueno, incrementamos la proporcionalidad y por tanto damos mayor valor a la igualdad de representación, pero eso nos lleva necesariamente a incrementar el número de parlamentarios. ¿Seguro? Si no hay otra solución, No. que es lo que hace el Parlamento Europeo. Bueno, no necesariamente tú puedes establecer un número fijo en cada una de las islas, un número fijo, y a partir de ahí calcular hasta la amplitud que quieras. En estos momentos tenemos una horquilla de 50 a 75. Hacerlo al resto de las islas en función de esa población no es nada incompatible. ¿Aureliano? Esa fórmula es precisamente la del Congreso. O sea que eso ya está descubierto desde el año 78. Y la crítica de la desigualdad, de la desproporcionalidad, pues se sigue es obvia respecto por ejemplo, de las famosas de Cuenca en relación con Madrid. Eso está ahí. Claro, si se establece un mínimo fijo, porque se considera que la circunscripción es territorial y no poblacional, y se quiere corregir poblacionalmente, pues va a ocurrir siempre el problema de la desigualdad y el déficit de representación. Esto es una cosa que no tiene solución. La pregunta es obligada, Aureliano, Enrique, Rosario. ¿Quién gana con esta parálisis en la reforma electoral canaria? ¿Quién gana con que nos conformemos con que en vez del 17-1 sea 13-1? ¿Quién sale ganando con esto? La ciudadanía, ¿no? Parece claro, ¿no? Discrepo de la pregunta. Muy bien. Esto no es un tema de ganar o perder. Vale. Lo único de perder, sí, pierde la ciudadanía. Lo que pierden son las fuerzas políticas con representación parlamentaria, porque el origen del sistema del 82 fue un pacto, una negociación entre las fuerzas predominantes en ese momento, en relación siempre con Madrid, con las Cortes Generales. Y eso sigue siendo así. Y entonces esto es totalmente aleatorio. O sea, intereses de partido, Aureliano, intereses de partido. Es un tema de conveniencia de los partidos políticos, punto. Lo otro es estar engañando a la ciudadanía. ¿Estará provocando esto en la ciudadanía los altos índices de abstención en los procesos electorales canarios? La desafección viene, desde luego, y la falta de participación en muchos casos por muchísimas razones. Quizás una de las importantes, efectivamente, es cuando tú piensas que tu voto no puede cambiar a un gobierno. Es decir, en el 2015, todo el mundo sabemos que la tercera fuerza política en voto fue la primera en escaño, precisamente por ese reparto que tenemos, pero en todo caso, yo creo que cada vez estamos dando un paso más adelante. ¿Es mejorable? Por supuesto que es mejorable. ¿A gusto de todos? No. Nunca. No. Lo cierto es que el sistema electoral no ha cumplido con las funciones que sí que se ha cumplido, a mi juicio, en otros ámbitos. Es decir, no ha generado gobiernos estables, nunca ha habido una mayoría absoluta en la historia democrática en Canarias, y sin duda hemos dado por fin un paso adelante. Y por cierto, lo hemos dado con un movimiento ciudadano que se ha encargado de enarbolarlo. Quiero la reforma electoral canaria ya. No permitas que tiren tu voto a la papelera. Que en Canarias es donde el voto ciudadano es más desigual. Porque es inconcebible. Demócratas para el Cambio trabajó muchísimo para que se llegase a algún cambio en el sistema electoral, que aunque no es el ideal, porque no lo es y hay que mejorarlo mucho, es un cambio histórico, ¿no? Para modificar ese sistema electoral había que hacerlo con ley del Parlamento que tuviese 2/3 de los votos de la Cámara. Había intencionalidad de que aquel acuerdo no se cambiara. Y fue muy duro ver la oposición tan feroz, tan dura de algunos grupos políticos a cualquier planteamiento de cambio
de lo que se llamaba la triple paridad. No son los partidos políticos que se ven beneficiados o perjudicados unos u otros. Se perjudican los ciudadanos, es decir, lo que no puede ocurrir es que se llame a elecciones a los ciudadanos y les diga que voten, que los ciudadanos entonces vayan a votar, cuando nosotros mismos, es decir, el propio sistema le está poniendo unas penalizaciones enormes con las barreras electorales, diciendo que aunque votes, como no superes un umbral muy importante de votos, pues tus votos no se van a tener en cuenta. Y nosotros creemos que hay que trasvasar diputados desde las circunscripciones insulares a la lista autonómica para que se fortalezca lo que es el papel del conjunto de la autonomía. Y eso no hay por qué hacerlo en detrimento de la representación de diputados insulares. Bueno, no, que le parezca no. La primera reforma electoral ha tardado 36 años y además ha habido que volver a dejarla situada en el estatuto, en una disposición transitoria. Han pasado casi 3 años, me parece que se cumplen en noviembre la fecha para que se transforme en ley. Nosotros hemos hablado con algunos grupos políticos y de momento no hemos visto mucho interés en el tema y de momento no se ve que avance esa iniciativa. Y es que hay partidos que siguen mostrando reparos a la modificación de la ley electoral. El más importante es, sin duda, Coalición Canaria, que consiguió mantener durante décadas la presidencia del gobierno regional sin llegar a ser el partido más votado. ¿Qué opinión tiene Coalición Canaria de Fuerteventura, Asamblea Majorera y su líder local sobre la disposición transitoria introducida en el Estatuto de Autonomía de Canarias en 2018 sobre el sistema electoral actual, vigente ahora mismo? Bueno, que habría que preguntarse, sobre todo a los que tanto debate generaron esta historia, si ha valido la pena. Ahí había otra historia, ahí había una necesidad de determinados lobbies de controlar lo que han controlado siempre. Es decir, lobby, has dicho lobby. Bueno, algunas de las plataformas que se crearon, lobbies políticos, en el sentido de decir, bueno, pues defender lo que a otros partidos le era más difícil defender en islas como Fuerteventura. Defender lobbies políticos que defienden intereses de las islas capitalinas. Que tienen su poder político en las islas capitalinas, y además los voy a explicar. Aquí partidos que defiendan cada uno de los territorios, queda en estos momentos Coalición Canaria, que defienda. El resto no tienen autoridad política para defender su isla desde el gobierno de Canarias. Y un claro ejemplo, es la primera vez en 26 años que en el Consejo de Gobierno a islas como Lanzarote y Fuerteventura se les deja fuera. Lanzarote entró de rebote ahora, donde se toman las decisiones cada semana de los canarios y canarias. Ese esquema de entender Canarias, ¿de quién es? ¿Eso ayuda? ¿Eso perjudica a Gran Canaria y Tenerife que no tengamos consejeros de otras islas, sino que tienen que ser de Gran Canaria y Tenerife? Yo creo que es un esquema retrógrado, es un esquema viejo de entender la Canarias que ya hemos superado todo. Esa doble insularidad, ese centralismo atroz que esta ley electoral perseguía, no ha resuelto absolutamente. ¿Pero crees que sigue habiendo centralismo de las dos islas mayores en Canarias después de tantos años de autonomía? Sin lugar o sea, ¿no a hemos duda. Corregido ese defecto? Sin lugar a dudas, en algo tan arcaico como el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Saben ustedes que las obras que se decidan hacer en el muelle de Puerto Rosario del Estado o en el de Lanzarote lo deciden los empresarios de Gran Canaria, el presidente del Cabildo de Gran Canaria y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Eso en este tiempo es posible? ¿En este tiempo es posible que exista un gobierno que permita eso? Perdóname, pero creo que te estás contradiciendo, porque si por un lado sigue existiendo ese centralismo de las dos islas capitalinas,
tendría que ganar fuerza, entonces, la triple insularidad, el respeto a la triple insularidad, luego el sistema electoral vigente. ¿Te parece justo un sistema electoral en el que el 83% de la población elige a la mitad del Parlamento y el 17% restante elige a la otra mitad? No, pero vamos a ver, el tema de la triple paridad llega a Canarias para equilibrar territorio y población. Somos 8 islas y somos 8 islas en las que vamos a 2 velocidades, nos guste o no nos guste, pero en ese ritmo es necesario tener mecanismos para, con políticas que discriminen en positivo, ningún canario o canaria quedarse atrás. Si hay equilibrios da igual quién gobierna, porque el Parlamento toma decisiones. El tema es tener los equilibrios, así que cuando elevemos la voz los diputados y diputadas de Fuerteventura para un tema de Fuerteventura o del Hierro, tengamos el peso político, que habrá que buscar el consenso, pero tenemos que tener ese peso político que hoy se nos ha mermado. Pero es que la triple paridad es el sistema electoral de representación democrática más injusto del mundo. Claro, pero eso es con una visión muy centralista. Yo entiendo que puedan tener esa visión, eso es una visión centralista. ¿Por qué es injusto? Pero no, ¿A quién mal representa? Es una visión democrática, más que centralista. O sea, que se aleja muchísimo de la máxima una persona, un voto, para primar unas cuestiones que efectivamente son muy domésticas, muy nuestras, muy de nuestra idiosincrasia, pero se alejan de la representatividad democrática. Pero es que un gomero, un herreño no tienen derecho a participar en la política canaria. No, pueden participar. Una persona, un voto, es una persona gomera o una persona majorera. Participarán por WhatsApp, pero no en el Parlamento de Canarias. Con ese sistema participaremos por WhatsApp, pero no con peso político en el Parlamento de Canarias. Hoy Fuerteventura y Lanzarote no tenemos el mismo peso político que teníamos cuando funcionaba la triple paridad. ¿Y hemos hecho pinza alguna vez Lanzarote y Fuerteventura en contra del resto de la isla? Jamás, jamás. Pero hemos crecido gracias a esa triple paridad. La historia reciente de Canarias está llena de tristes anécdotas. Por ejemplo, evitar asfaltar de Tarajalejos a Jandía porque era una seria competencia con otros destinos turísticos de Canarias. ¿Eso ha pasado? Eso está en las actas del Cabildo de Gran Canaria. Los 2 búnker. Oiga, de verdad, cuando estamos aquí en una entrevista, cuando hacemos videoconferencias, cuando la pandemia nos ha demostrado que la tecnología está al nivel que está, cuando el 5G está en nuestras esquinas de la casa, ¿de verdad hay que hacer 2 búnker? ¿Por qué hay que hacer 2 búnker? Habrá que hacer uno en Canarias, Búnker, ¿no?, de de telecomunicaciones. Sí, habrá que hacer uno, ¿verdad? Pero ¿quién es el guapo que hace uno? ¿Dónde lo hace? Bueno, Fuerteventura tiene terreno, ¿por qué no lo hacemos en Fuerteventura? ¿Verdad que no está en el esquema de nadie? ¿Verdad que no está en el esquema para evitar el pleito Gran Canaria y Tenerife hacerlo en Fuerteventura? Pues eso es lo que nos lastra como pueblo. Eso es lo que no nos permite crecer. Oiga, no es posible que hoy le da un ictus a alguien en esta isla y tiene más posibilidades de morirse que si le da en Gran Canaria o Tenerife. Eso no lo podemos permitir. Y eso, si es ser insularista, yo soy insularista. Pero eso no se puede permitir hoy. Y eso es lo que hoy pasa. Hoy vemos la noticia con un reciente hospital en el sur de Tenerife que se acaba de inaugurar. Hoy vemos que ya está en planeamiento, en proyecto, y el gobierno de Canarias, del cuatripartito, diciendo que pone dinero, un nuevo hospital en el norte de Tenerife. Oiga, ¿y el nuestro para cuándo? El nuestro, que lleva usted 2 años gobernando y tiene 8 obras claves en la isla Fuerteventura, entre ellos el CAI del sur de Fuerteventura. El hospital del sur, nuestras mujeres del sur siguen dando a luz en los coches. El riesgo de 1 hora y media de camino cuando viene una gravedad, ese es el desequilibrio, y eso se traduce en el Parlamento de Canarias. Si nos hacen perder peso político a las islas como Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, Gomera y Hierro, perderemos oportunidades para nuestra gente. Porque al final se traduce en la ley más clara que hay cada año, que es la de los presupuestos. Y si en los presupuestos no tenemos el peso para defender lo que esta isla demanda, seguiremos teniendo que irnos a Gran Canaria y Tenerife como se fueron nuestros abuelos. Y más que visión insular, ¿no será que el insularismo sigue vigente en Canarias? El insularismo no tiene por qué ser malo.
O sea, defender Canarias desde la isla no tiene que ser malo. Si se pone el insularismo en algo peyorativo, pues sí. Excluyente, hablo de mi isla lo primero y después ya veremos todas las demás, más o menos. Nosotros nunca hemos planteado eso. Asamblea Majorera lleva formando parte del Gobierno de Canarias antes de existir Coalición Canaria y siempre hemos tenido una visión nacional de Canarias porque lo entendemos que así tenemos que crecer. Jamás se nos ha ocurrido plantear aquí que queremos un tren o jamás se nos ocurrió en su momento plantear aquí que queríamos universidades cuando no teníamos todavía aulas en escuelas rurales, ¿no? Pero a medida que la población va demandando, vamos exigiendo. Hoy es lógico que en Fuerteventura estemos planteando estudios superiores, ya los tenemos y tenemos que seguir creciendo. Hoy es lógico que en Fuerteventura estemos demandando parques tecnológicos porque queremos investigar, queremos innovar, porque tenemos el capital humano para hacerlo. Esa forma de entender Canarias es una forma solidaria, pero claro, no es lo mismo para una población con 1 millón de habitantes que para una población con 120.000 habitantes. Eso hay que hacerlo con un tratamiento discriminatorio en positivo. Volvamos al sistema de representación democrática de la ciudadanía en Canarias. Ahora eres diputado regional. El Parlamento está obligado a sacar, a reglamentar la reforma electoral de aquí a noviembre. ¿Qué sistema crees que es el más conveniente para que la representatividad democrática de la ciudadanía sea más eficiente? Nosotros tenemos claro que cualquier modelo político en Canarias pasa por tener en cuenta territorio y población. No se puede primar la población sobre el territorio ni el territorio sobre la población. Somos 8 islas y ahí hay que configurar. El tema del equilibrio y la solidaridad tiene que estar permanentemente en cualquier debate. La solución es aportar 15 diputados más. Canarias cree que con 15 diputados más que somos ahora en el Parlamento estamos dando respuesta. Incrementar la lista regional, la lista autonómica. ¿No? Es que no creo que el tema esté en tener más representación de números de políticos o menos. Se trata de llevar esa realidad canaria a la estructura política del Parlamento, para sentirnos como un pueblo. Pero eso que estás diciendo lo hace Casimiro Curbelo de la Agrupación Socialista Gomera. No, Casimiro Curbelo lo que hace es controlar este gobierno de Canarias, que tanto protestaba el Partido Socialista y Podemos, en único beneficio de La Gomera. Hoy el gobierno está más secuestrado por la propia ley que propusieron los que hoy forman parte de ese cuatripartito, porque bueno, mire, hay 2 partidos que apoyan al gobierno que son de carácter insular o insularista. Está la Agrupación Socialista Gomera y Nueva Canarias. Solo tienen diputados de esas 2 islas, uno de Gran Canaria y otro de La Gomera. ¿Por eso el gobierno tiene que ser menos canario? No. ¿Por eso el gobierno es más insularista? No. Lo que es más insularista porque o aplica más la doble insularidad porque se está centrando donde se está centrando. Pero me estás describiendo un panorama de desequilibrio en Canarias del que es directamente responsable tu partido, 26 años gobernando. No, pero lo que hablo es de desequilibrio donde se toman las decisiones. Gracias a ese equilibrio de la triple paridad, ¿ustedes creen que en Fuerteventura tendríamos el hospital que tenemos si no hubiésemos tenido ese equilibrio o ese peso político en el Parlamento de Canarias? No lo tendríamos. Nos ha costado el triple. ¿Creen que tendríamos el eje norte-sur, que llevamos más de 22 años con él, si no hubiésemos tenido el peso político que hemos tenido en el Parlamento de Canarias? No lo tendríamos. En mi opinión, yo creo que tanto islas mayores como islas menores deberían de tener la misma representación, no por ser islas más grandes deben de tener más actuación en cuanto a votos, por lo tanto considero que debería haber unanimidad en ese aspecto. No, yo considero que no es justo, que debería ser equitativo al número de la población total. Pues la verdad es que no sé cómo funciona el sistema electoral canario, no lo sé. Tampoco hay derecho que unos pocos opinen por mucha gente. Lo que sí habría que tener una serie de artimañas para que todos al final salgan beneficiados. Cada voto debería de valer lo mismo. No tienen por qué las islas centrales solamente elegir a todos, ¿no? Elegir a ese porcentaje mayoritario, ¿no? Tendría que estar más repartido entre los habitantes de todas las 7 islas, ¿no?
Me gustaría poder opinar, pero realmente no tengo ni idea, pero me temo que diferencian unas islas de otras islas. La verdad es que conozco poco las elecciones de votos de Canarias, ¿no? Creo que los votos deberían valer lo mismo porque cada uno, aunque las islas estén separadas y todo eso, somos lo mismo, ¿verdad? Que ese sistema no es justo porque debería valer todo voto por igual, ya fuera palmero, gomero o tinerfeño. Yo considero que el error político más grave que está sufriendo la Comunidad Canaria es que en lugar de ir avanzando en el fortalecimiento del poder regional, se ha ido retrocediendo en favor del poder insular. Y eso, que lo empezó un partido nacionalista, pues ha infectado, yo creo, a otros partidos. Y los partidos tienen que convencerse que los ciudadanos canarios tienen unos problemas que solo se los puede resolver el poder regional. No se los puede resolver ni un cabildo ni un ayuntamiento. ¿Crees que de eso es consciente la ciudadanía? ¿Crees que la ciudadanía de Canarias es consciente de esa desproporción? No, se parte de la base por parte de la clase política de que tocar ese tema se montaría una rebelión en algunas islas. No, porque yo viví el comienzo y la aplicación de esa primera elección en el año 83. Y entonces las islas no capitalinas no tenían nada que ver con lo que hoy son las islas no capitalinas. Las infraestructuras sanitarias, las infraestructuras educativas de las islas no capitalinas, pues ya son similares a las de las islas capitalinas. Entonces ya no hay que quejarse de vivir en una isla menor. Hay que exigir que aquello que no sea igual, que no se es igual a las condiciones de un canario que vive en una isla grande, hay que denunciar y pedir que sea igual, el trato igual. Pero eso reflejar un sistema electoral creo que nos deja absolutamente fuera de juego y que se debilita el poder regional. Y si se debilita el poder regional, Canarias no avanza, sino va para atrás. Tú que has vivido desde el posfranquismo hasta la actual situación democrática, ¿habías vivido un periodo de crispación tan potente como el que estamos sufriendo en estos momentos? El presidente del gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad. Está siendo un felón. ¿Qué nivel, señor Casado? Usted ha traído aquí el insulto y la mentira. Por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, esto es un debate electoral entre demócratas. Sí hay dinero para mantener amenas en toda España. Lo suyo es el odio. Se llama inhumanidad. Señora Olona, la llamo al orden por tercera vez. Le ruego, por favor, que abandone la sala. En democracia, evidentemente, no. Yo, como cargo público, he vivido la situación de inseguridad, de miedo, que un cargo público tenía en la época que funcionaba, desgraciadamente, ETA. Eso crea un clima verdaderamente molesto, incómodo, ¿no? Entonces, la situación actual de crispación ya no, desgraciadamente, es un tema de crispación del lenguaje, sino que se recurre al miedo y a la violencia, al chantaje, a la amenaza. Pero ya llegar a esta correspondencia, esta amenaza, claro, viene a copiar. Más de una víctima del terrorismo de ETA, pues murió por cartas que recibió en su propio despacho. Otro, me acuerdo, un magistrado del Tribunal Supremo que perdió una mano, ¿no? Como consecuencia de los atentados. Entonces, el tema hay que tomárselo muy seriamente, porque efectivamente es un tema grave para la democracia. Y que se estén produciendo ahora un cierto renacer de la ultraderecha y el fascismo, al que se le vincula un poco con
estas amenazas que están recibiendo ministros y altos cargos de la Administración del Estado, ¿crees que se está produciendo un rebrote del fascismo? Sí, sin ninguna duda. A veces ha combinado con posturas un poco hippies, violentas, pero en los últimos años las cosas han empezado a rebrotar. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Hay algún déficit democrático o es que la democracia es tan imperfecta que deja que este tipo de fuerzas crezcan hasta de estar sin control? Yo creo que aquí tenemos causas específicas, que es la crispación de las relaciones políticas que se han potenciado mucho en los últimos 5 o 10 años, ¿sí? Y hemos ido hacia atrás, efectivamente, porque afecta a la convivencia. ¿Crees, no obstante, que ese fascismo o ese franquismo nostálgico estaba un poco latente ahí? ¿Son esas redes sociales o esa crispación o ambas cosas a la vez lo que han hecho que aflore? Bien, yo he visto campañas electorales que en mi época no se producían. Yo he visto, y ahí no escapa ningún partido, pero yo me acuerdo de un debate de elecciones generales en que el candidato socialista insultó al candidato del Partido Popular. Eso nunca se había visto en un debate electoral, y desde ahí vienen también todas esas exageraciones a causar una persona de criminal. Pero ¿en qué sentido interpreta usted lo de criminal? Pues se ha dicho por otro líder, ¿no? En fin, son cosas que va degradando el lenguaje y va considerando normal casi el insulto, ¿no? Y la presunción de que el otro es un delincuente, que no es un contrario, sino que es un enemigo. Esa es la consecuencia de ese lenguaje crispado. España está entre las 23 mejores democracias del mundo. Sin embargo, hay quien sostiene que sufre un déficit democrático y que se producen algunas fallas que provocan algunas situaciones indeseables. ¿Crees que es mejorable la democracia española y por dónde se mejoraría? Yo creo que el único problema que seguimos sin resolver desde la Constitución es el relativo a la división de poderes. Es decir, la Constitución lo que quiere es que haya un porcentaje importante, y creo que la Unión Europea es lo que ha venido a recordar, que un porcentaje importante del órgano de gobierno de los jueces sea elegido por los propios jueces y que no tenga que pasar por los pactos políticos para alcanzar la mayoría requerida en el Congreso y en el Senado. Esa es la clave que hay que perfeccionar y aceptar, porque es que quizás la Constitución, cuando se hace, se piensa que igual que existía una serie de fuerzas claramente franquistas o represoras o prodictatoriales, pues que en el Poder Judicial ocurría lo mismo. Y no era lo mismo el Poder Judicial que Ejército, por citar un ejemplo, ¿no? O que Policía. Y yo he visto en algunas reuniones, incluso lo he reconocido, que había magistrados que lucharon por la democracia, silenciosamente se arriesgaron. Entonces, ¿por qué se partió de la base que había que esperar o que controlar todo ese cambio de jubilaciones de los magistrados mayores? ¿No sería porque veníamos heredando un poder judicial un poco franquista? Pero el Poder Judicial, en primer lugar, tiene que aplicar las leyes, salvo que se plantea un tema ético desde el principio de la ley, el kelsenianismo, el derecho positivo por encima de todo, forma parte de la sangre de un buen juez. Otra cuestión es que la ley que aplica sea mala. ¿Cuál es el papel de la justicia en un sistema democrático? Es fundamental. Yo diría que, no quiero decir que sea el más importante, porque los tres poderes son importantísimos, pero el de la justicia es importantísimo para mantener el sistema. Las leyes las hace el Poder Legislativo y ustedes, los jueces, son los responsables de aplicarlas. Sin embargo, el Poder Judicial ahora mismo está atravesando una crisis, digámoslo así, por el retraso en su renovación, la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Se está hablando ahora demasiadas veces de intromisión de los poderes legislativo y ejecutivo en el Poder Judicial. ¿Cómo lo ves tú? Primero, esto se debería haber renovado cuando tocaba. Pero con independencia del tema de la renovación, lo que yo creo que es grave es que lo que más les preocupa es el tema de los nombramientos.
Eso nos debe hacer reflexionar. ¿Por qué no dicen, mire, no, nosotros es que queremos un consejo en el que, pues, no sé, que tenga una visión como más progresista de determinados temas o más conservadores según lo que le toque? No, el problema son los nombramientos. ¿Y por qué son los nombramientos? El problema son los nombramientos. Pero vamos a explicarle a y ahora yo explico por qué son los nombramientos. Pues los nombramientos son... Porque, claro, nosotros somos una pirámide, ¿no? Están los jueces, ¿no?, de a pie, por decirlo de alguna manera, que dictan sus resoluciones. Esas resoluciones se apelan a los que ya estamos digamos, en una escala superior de la pirámide, jurisdiccionalmente hablando, nada más, por supuesto, jurisdiccionalmente hablando, que somos los que revisamos, pues, las resoluciones de los de abajo. Luego están por encima los que nos revisan nuestras propias resoluciones. Y luego ya, claro, está la cúspide, y la cúspide es donde están los nombramientos. Yo creo que es que los políticos se piensan que los nombran y es que van a hacer lo que ellos dicen, y luego seguramente que no es verdad, o sea, seguramente que no es así, pero yo no sé si lo hacen con esa esperanza. Claro, por muy bien que haya ido todo, si al final el de arriba consideran que como está nombrado por un determinado partido político, pues va a resolver conforme a eso, pues por eso se lucha tanto, porque al final la resolución judicial, por muy bien que haya ido durante todos los estamentos, llega a la cúspide y es donde al final es lo que se va a decidir, claro. ¿Y qué tiene que ver esto con los aforamientos? ¿Tiene algo que ver? Porque claro, esa cúspide es la que decide sobre los aforados, y los aforados son los miembros del gobierno, los diputados, los senadores. Pues mira, tiene mucho que ver y te voy a explicar por qué. Ahora, por ejemplo, en el Estatuto de Canarias se han quitado los aforamientos, entonces ya no es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que instruye los procedimientos y el que resuelve, pero sin embargo sí que es el que va a dictar la última resolución, sin perjuicio luego del Supremo, por supuesto, que en principio está presidido por una persona que, vamos, que yo he sido nombrada presidenta de la Audiencia, quiero decir que yo no, por supuestísimo, por supuesto, y además quiero decir que no dudo, por supuesto, para nada de la imparcialidad de ninguna de las personas, pero sí que yo creo que los políticos piensan que eso sí que va a influir. ¿No ayuda, por ejemplo, el famoso WhatsApp de aquel senador que decía controlaremos la sala de lo penal por detrás con Manuel Martínez? Claro, es que tienen una idea que yo de verdad, sinceramente, no entiendo lo que piensan. Es que creo que ellos piensan que nos pueden manejar. Pero yo de verdad, sinceramente, creo que lo piensan, porque si no, no lo entiendo. ¿No lo manejan? Desde luego, yo creo que no. Creo yo que no. Yo no pongo, desde luego tampoco pongo la mano en el fuego por nada ni por nadie, pero vamos, yo creo que no nos manejan. Yo creo que no. ¿Crees que la judicatura española es machista? Bueno, vamos a ver, yo mi experiencia es que sí, pero vamos a ver, yo creo que precisamente uno de los temas por los que yo no renové en la presidencia de la Audiencia Provincial fue precisamente porque soy una persona que no soy política. Yo lo creo firmemente. ¿Fuiste elegida, pero después no fuiste? Claro, luego no fui reelegida y yo creo precisamente porque no tengo el perfil de... O sea, pero porque soy así, no por nada especial, ¿no? Porque yo, por supuesto, respeto muchísimo las personas que tienen, pues yo que sé, una trayectoria más implicada, digamos, políticamente, ¿no? Y yo sinceramente creo que contribuyeron un poco las dos cosas, o sea, porque para mí la verdad es que fue una alegría tremenda de salir elegida presidenta de la Audiencia, porque era un reconocimiento como de decir, oye, pues si podemos hacerlo, ¿por qué no vamos a poderlo hacer? Si tal. Fue para mí muy importante. Como mujer, importantísimo. Y luego pues me di cuenta que se espera algo más, y entonces, como si no estás dispuesto pues al final, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Entonces, ¿qué pesa más para alcanzar cargos de poder institucional? ¿Ser hombre o ser político? ¿O ser hombre y político? Yo creo que ser hombre y político es más... Tener una vertiente política acentuada. Tener una vertiente política acentuada. Pero me da la impresión de que te resignas a la politización de la justicia. No, pero vamos a ver, yo me refiero, o sea, en el día a día, en lo que es la función jurisdiccional, yo creo que vamos a ver, la tenemos que descartar completamente. ¿Qué ocurre? Que
yo creo que los jueces tenemos que ser independientes y también es importante, muy importante, bueno, lo más importante por supuesto es ser independiente, pero también es muy importante que la ciudadanía perciba que lo somos. ¿Qué opinión tienes de los jueces y juezas que entran en política? Pues yo por supuesto lo respeto muchísimo, para mí es súper respetable, pero sí que pienso que es un poco, vamos a ver, ese paso de la política a la judicatura sin solución de continuidad, no me parece... El regreso, el regreso, la imagen que transmite. La imagen que transmite a la ciudadanía es de repente, ahora estaba haciendo esto y ahora, pues ¿qué va a resolver? Va a ser... Pero existen los mecanismos de recusación y de abstención que garantizarían esa independencia o por lo menos esa apariencia de independencia. Quiero decir, una persona que ha estado en política no podrá juzgar nunca a un político aunque fuera de otro partido. Tendrá que abstenerse o ser recusado por alguna de las partes. Claro, pero eso ya, esa misma recusación ya la ciudadanía percibe algo raro. Si aplicáramos eso, por ejemplo, Carlos Lesmes no podría ser el presidente del Tribunal Supremo en estos momentos. Claro, pero sí. ¿Un cargo político? Sí. No, yo lo que veo que porque además a mí el paso, digamos, de lo que es la política, o sea, de la judicatura a la política, bueno, pues ya está. Lo que a mí me parece peor es la vuelta, ¿no? La vuelta sí que me parece peor. Y entonces yo creo que eso se deberían habilitar por lo menos mecanismos en que pusieran cierta distancia, al menos, ¿no? Pero no, de verdad que no lo digo porque cuestione el trabajo que puedan hacer en la judicatura los compañeros que vuelven de la política, no es porque cuestione eso, sino porque creo que es malo para la imagen que debemos transmitir a la ciudadanía. En un Estado de Derecho, para que haya una democracia plena, la figura de la Defensoría del Pueblo, la Diputación del Común, es fundamental, porque es la vía de comunicación de la ciudadanía con la administración pública. Y tiene fundamentalmente dos funciones. Una, la defensa de los derechos ciudadanos y dos, la supervisión de las administraciones públicas. Digamos que el conocimiento aumenta y el número de expedientes también crece. En los últimos 3 años ha crecido un 60%. El diputado del común no es un juez ni es un poder ejecutivo. Nosotros lo que hacemos es una recomendación. Si esa recomendación no la acepta y jurídicamente es exigible, podemos ir a Fiscalía y será el Poder Judicial quien decida. Hola, vamos a sentarnos aquí. Ahora son 2.776, abril, al último informe que se ha efectuado. Cuando nosotros argumentamos una recomendación a la administración pública, la argumentamos jurídicamente, normalmente es aceptada por la administración. Normalmente es aceptada. Y tengo que decir, que así lo dice el informe del pasado año, que en el 70% de los expedientes se le da razón a la ciudadanía, que al final somos nosotros portavoces de esa ciudadanía. Digamos que el nivel de respuesta a la Diputación del Común va mejorando. En los 3 años que yo llevo de diputado del Común ha mejorado ostensiblemente, pero es todavía mejorable. Little black submarines operate a place. Hello, I'm Yanis Varoufakis. You may know me as the former finance minister of Greece. But I'm not here to talk to you about Greece. I'm here to talk about our common home, Europe. Oh, can it be? The voices calling me, they get lost and out of time.
Tú dimitiste en 2015 después de que la ciudadanía griega te respaldara frente a la Troika contra las políticas de austeridad de la Unión Europea. ¿Mandan más los mercados que la ciudadanía? Oh, absolutely. Markets, and actually not even markets, it's worse than that. You know, the old-fashioned clash between markets and states, that's no longer relevant. Now we have a very tight, very small oligarchy, like feudal lords with a lot of technology and using financial markets to turbocharge the power, who control everything. And the rest of us have this belief, very touching belief, but completely false, that we're in control because occasionally we go to the polling stations to vote. ¿Y no podemos hacer nada contra esos poderes que controlan la democracia? Of course we can, but for that we need to get organized. ¿Con qué sensación se quedaron los ciudadanos griegos después de que se ignorara el resultado de su referéndum de 2015? ¿Qué sensaciones tiene Grecia, donde nació la democracia, sobre la calidad de su democracia y sobre la rentabilidad de la pertenencia a la Unión Europea? The people made the right decision on the 5th of July of 2015, and a leadership that had already surrendered decided to overthrow the people, and the people felt overthrown. ¿Qué debe hacer Europa, a tu juicio, ante el ascenso de líderes relacionados con la extrema derecha o con la ultraderecha, como Trump o Bolsonaro, o como Viktor Orbán en Hungría o Andrzej Duda en Polonia? ¿Qué crees tú que debe hacer la Unión Europea? You know what would help? Not having the President of the European Commission elected on the basis of the votes of the parties supporting the dictators of Hungary and Poland. Mrs. Ursula von der Leyen, who should have been fired a long time after the vaccination fiasco, because she's a failed defense minister and a failed President of the European Commission. She's only there because she was voted. What made her candidacy successful was the votes of those ultra-right-wing parties. Sin embargo, se trata de líderes que han sido elegidos por la ciudadanía, a pesar de sus políticas de atentados contra los derechos humanos y su discurso de confrontación entre las personas. ¿No es el voto de la mayoría el más democrático o quién elige qué es lo válido? Well, let me remind you that Adolf Hitler was voted. But you are asking a very important question. Which populace should be respected when they vote, like for instance in Greece against the Troika, as opposed to... Nobody's asking the European Union to disregard the vote of the Polish people or the Hungarian people. What we want is the imposition Europe-wide of basic human rights. Because democracy is not just majorities, it's a combination of majority rule with basic human liberties. This is all we're asking for. ¿Se trata entonces únicamente de una lucha por los derechos humanos? I wouldn't even say fight. I would say, you know, you want European Union money. You have to respect basic human rights. If you don't respect them, you don't get any European money. In the case of Greece, right, think about it. They shut down our banks. Mr. Draghi shut down our banks. For what crime? What crime did we commit? It was a crime of saying, look, we cannot take another loan to pretend that we are repaying the previous loans. And they shut our banks down, right? And when it comes to countries like Poland or like, Hungary, suddenly we cannot intervene at all. This is hypocrisy. Deberían intervenir de manera más decidida las instituciones europeas para exigir criterios de unificación mínimos, de estándares democráticos mínimos para los países miembros. Look, let's not beat about the bush. The situation is quite simple. Decades ago, we decided to have a common currency. Well, folks, you cannot have a common currency without having a common finance ministry, without having common debt, without having a common banking system, without having a common unemployment insurance scheme. If you try to do that, which is what we have tried for decades to do, you end up with complete disaster and failure, wholesale economic failure and social failure, both in the north and the south of Europe. This is what we have. So, either we dismantle the euro and go back to our national currencies, or we federate. ¿Y cuál es, a tu juicio, el nivel democrático de Europa? If I were to ask you, is there enough oxygen on the moon? I think your answer would be
there's no oxygen deficit on the moon, there's just no oxygen. Similarly, there is no democracy deficit in the European Union. There is zero democracy. The whole setup is such that democracy is not allowed to enter through the doors. Our great and good prime ministers and presidents are elected democratically in our countries. But the European Union Council, the Eurogroup, where they hide behind closed doors to make all the decisions, those are bodies that no one can elect, no one can censure, no one can fire. That's not a democracy.